Eran las 5 de la mañana. Aún no había sonado el despertador, pero Teresa ya estaba despierta. Siempre era la primera persona de la casa en despertarse, un hábito que había adquirido a lo largo de los años como recepcionista en un hostal. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Charlie y se dirigió de puntillas al cuarto de baño. Teresa examinó su rostro con mirada crítica. 45 años no era una edad tan venerable, pero las arrugas alrededor de los ojos se le notaban cada vez más. Su pelo castaño hasta los hombros, que teñía diligentemente cada 2 meses para ocultar las canas, seguía siendo gris. Sus ojos castaños seguían conservando el mismo tono cálido que tanto había gustado a Charlie. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac de un viejo reloj en el pasillo. Teresa bajó a la cocina, encendió la luz y empezó a preparar el desayuno. La cocina era su reino, pequeña pero acogedora, con papel pintado de amarillo y armarios blancos. En el alféizar había macetas de hierbas, albahaca, romero, menta. A Teresa le gustaba añadir hierbas frescas a sus platos, les daba un sabor y un aroma especiales. Sacando la comida del desayuno de la nevera, hizo mentalmente un plan para el día. Tenía que preparar avena para Thomas. Le encantaba con plátano, miel y canela. Para Charlie, una tortilla tradicional con queso y jamón. Normalmente se limitaba a una taza de café y una tostada. Mientras se preparaba el desayuno, Teresa sacó de la secadora el uniforme escolar de Thomas, que había sido lavado ayer, y lo dobló ordenadamente en una silla de su habitación. El niño estaba tumbado en la cama, con la manta en el suelo. Ella cogió la manta y tapó a su hijo. Había libros de matemáticas en la mesa junto a la cama. Thomas había estado trabajando hasta tarde en problemas extra. Era el mejor alumno de su clase de matemáticas, y eso llenaba de orgullo el corazón de Teresa. Volvió a la cocina y empezó a poner la mesa. Desde la ventana podía ver cómo el cielo se iba despejando poco a poco. El barrio donde vivían era un suburbio típico, casas limpias con césped cuidado, calles tranquilas, vecinos amables. La señora Brown acababa de salir a regar sus famosas rosas. Lo hacía todas las mañanas, hiciera el tiempo que hiciera. A las 6:30 se oyó el ruido del agua en el piso de arriba. Charlie se despertó y fue a ducharse. Durante 20 años de matrimonio, Teresa había aprendido sus hábitos matutinos hasta el más mínimo detalle. 10 minutos en la ducha, 5 para afeitarse y otros 5 para ponerse el mono de trabajo. «Buenos días», oyó que decía su voz a su espalda. Charlie entró en la cocina, completamente vestido para el trabajo. «Buenos días, cariño. El café está listo», contestó Teresa, poniéndole delante un plato de huevos revueltos. Charlie se sentó a la mesa e inmediatamente empezó a comer, mientras consultaba algo en su teléfono. Últimamente, cada vez pasaba más tiempo mirando la pantalla en lugar de hablar durante el desayuno, como solía hacer. «¿Algún mensaje importante?», intentó Teresa para entablar conversación. «No, solo cosas del trabajo», refunfuñó él, sin levantar la vista del teléfono. A las 7 en punto, un somnoliento Thomas bajó a la cocina, con el pelo oscuro asomando en todas direcciones. «Buenos días, mamá. Buenos días, papá», saludó alegremente. «Buenos días, cariño», sonrió Teresa. «¿Cómo has dormido? Soñé que había resuelto el problema más difícil del mundo». Thomas se sentó a la mesa y empezó a comer su avena con apetito. Era una copia de su padre. Los mismos ojos marrones, la misma cara ovalada, incluso la misma sonrisa. Pero se parecía a su madre en el carácter. Era igual de diligente, responsable y atento a los detalles. «Papá, ¿quieres venir hoy a verme montar en bicicleta? Casi he aprendido a hacer el truco que me enseñaste». «Lo siento, hijo, hoy no puedo», respondió Charlie, terminándose el café. «Tengo mucho trabajo que hacer en las nuevas instalaciones». «¿Otra vez?», suspiró Thomas. «Ahora siempre estás ocupado». «Así son las cosas». Charlie se levantó de la mesa. «Me tengo que ir. Nos vemos esta noche». Le dio a Teresa un rápido beso en la mejilla y salió de la cocina. Un momento después, se oyó el sonido del motor de un coche mientras Charlie se marchaba al trabajo. «Mamá, ¿puedo tener una bicicleta nueva por mi cumpleaños?», preguntó Thomas mientras terminaba su desayuno. «La mía es vieja, y Michael, de clase, dice que ya nadie las usa». «Vamos a ver, cariño.
primero tenemos que esperar tus notas trimestrales. Estoy trabajando mucho. El señor Watson dijo que era la mejor en matemáticas de toda la clase. Teresa sonrió mientras recogía la mesa. Thomas era su orgullo. Después de 3 abortos, los médicos le dijeron que no podría tener hijos, pero entonces ocurrió un milagro. Se quedó embarazada y tuvo un niño sano. A las 8, Thomas iba a la escuela y Teresa empezaba a prepararse para ir a trabajar. El albergue Svitanok estaba a 20 minutos a pie de su casa. Llevaba 15 años trabajando allí y conocía todos los rincones del edificio. De camino al trabajo, Teresa se detuvo en un pequeño supermercado a comprar comida para la cena. En el pasillo entre las estanterías se topó con la señora Brown. «Oh, Teresa, buenos días», la saludó la vecina. «¿Cómo está usted? ¿Cómo está Charlie?» «Está bien, gracias. Últimamente está muy ocupado». Sí, me he dado cuenta de que llega tarde a casa. Anoche vi su coche a las 10. Un gran proyecto», contestó Teresa rápidamente, sin querer desarrollar el tema. En el hostal ya la esperaba Maggie, la criada que llevaba trabajando allí casi tanto tiempo como la propia Teresa. «Buenos días», la saludó Maggie. «Hoy llega un grupo de turistas de Canadá, 6, y la pareja de ancianos de la habitación 3 ha llamado para quejarse del ruido del aire acondicionado». La jornada laboral de Teresa transcurría con la rutina habitual de registrar a los nuevos huéspedes, revisar las habitaciones y resolver pequeños problemas. Le encantaba su trabajo, aunque a veces se cansaba de las largas jornadas de pie. Pero comunicarse con la gente y ayudarles a que su estancia en la ciudad fuera cómoda era un verdadero placer. Durante la pausa para comer, comprueba su teléfono. No hay mensajes de Charlie. Después del trabajo, Teresa se apresuró a preparar la cena antes de que Thomas volviera del entrenamiento de fútbol. En casa, se cambió de ropa y empezó a preparar el guiso favorito de su hijo: pasta, carne picada y queso. Thomas volvió a las 6, cansado pero contento. «Mamá, hoy hemos ganado el partido de entrenamiento». «Bien hecho, cariño. Ve a lavarte. Pronto estará lista la cena». Durante la cena, Thomas habló de la escuela, del entrenamiento, de cómo él y sus amigos hacían planes para las vacaciones de verano. Teresa le escuchaba, mirando de vez en cuando el reloj. Eran ya las 8 de la tarde, y Charlie aún no había regresado. Finalmente, hacia las 9, oyó el sonido de una llave en la cerradura. Charlie entró en la cocina, oliendo a algo desconocido. ¿Una colonia nueva? «Hola a todos», dijo cansado. «Siento llegar tarde. Ha sido un día ajetreado». «Papá, ¿sabías que he marcado un gol en el entrenamiento?», dijo Thomas emocionado. «Qué bien, hijo», respondió Charlie, sentándose a la mesa y sacando su teléfono. Teresa le puso delante un plato de cazuela caliente. Charlie comió en silencio, comprobando constantemente sus mensajes. «¿Con quién te mensajeas?», preguntó Teresa. «Oh, son solo cosas del trabajo», refunfuñó él, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Tienes un teléfono nuevo?», se dio cuenta ella. «Sí, me lo dio la empresa, para el trabajo». Después de cenar, Thomas se fue a hacer los deberes, y Teresa se quedó limpiando la cocina. Charlie se sentó en el salón, viendo la tele y sin dejar de teclear en su teléfono. Más tarde, cuando se fueron a la cama, Teresa no pudo dormir durante mucho tiempo. Algo había cambiado en sus vidas, pero no sabía qué era. ¿Sería solo cansancio del trabajo? ¿Tal vez necesitaban pasar más tiempo juntos? Con estos pensamientos en la cabeza, finalmente se durmió, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. El reloj de la mesilla marcaba las 2 de la madrugada. Teresa daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. El día había sido agotador. Mucho trabajo en el albergue, luego tareas en casa, y esos extraños pensamientos sobre los cambios de comportamiento de Charlie. Intentó calmarse contando ovejas, como solía hacer de niña cuando no podía dormir. De repente, el silencio fue roto por un sonido sordo de vibración. Teresa se puso alerta y escuchó. Había otra vibración. El sonido procedía de la chaqueta de Charlie, que estaba colgada en el respaldo de la silla junto a la ventana. A la luz de la luna que se filtraba por las rendijas de las persianas, pudo ver el débil parpadeo de la pantalla. Teresa se quedó inmóvil, escuchando la respiración de su marido. Charlie estaba profundamente dormido.
Un día en la obra siempre lo agotaba. Se levantó de la cama con cuidado, intentando que no chirriaran los muelles del colchón. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos cuando se acercó de puntillas a la silla. Buscó su teléfono en el bolsillo de la chaqueta, uno nuevo con un cuerpo elegante. No era el teléfono que Charlie usaba durante el día, y desde luego no era el viejo y gastado aparato que siempre llevaba consigo. Era un teléfono caro, de primera calidad, con una gran pantalla. El corazón de Teresa latía tan fuerte que pensó que el sonido podría despertar a toda la casa. Con cuidado, sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla volvió a parpadear. Un nuevo mensaje. Con dedos temblorosos, desbloqueó la pantalla. No había contraseña. Charlie debía de haberse olvidado de ponerla. «Cariño, ¿cuándo vas a divorciarte de ella y quedarte con su casa?», decía el mensaje en la pantalla. Teresa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Tuvo que agarrarse al respaldo de su silla para no caerse. Se sintió mareada y con un sabor amargo en la garganta. 20 años de matrimonio, un hijo en común, todos los momentos de alegría y tristeza que habían compartido juntos. ¿Era todo mentira? Con manos temblorosas, cogió el teléfono de la mesilla de noche. Tenía que guardar las pruebas. Hizo unas cuantas capturas de pantalla de los mensajes, intentando capturar todos los detalles posibles. El nombre del remitente, la hora, la fecha. El remitente era Tupea. A medida que se desplazaba por el historial de mensajes, Teresa veía cada vez más pruebas de infidelidad. Fotos de restaurantes, mensajes sobre reuniones, conversaciones sobre planes conjuntos. Cada línea que leía le daba asco. «Esta noche ha sido genial, cariño. Estoy deseando verte la próxima vez. Eres tan atento, no como mi ex. ¿Cuándo vamos a quedar por fin?». Cada mensaje era como una puñalada en el corazón. Teresa seguía hojeando, y cada vez más pruebas de la doble vida de su marido flotaban ante sus ojos. Estaban planeando su futuro juntos, discutiendo la compra de muebles nuevos, eligiendo cortinas, para su casa juntos, el hogar que pertenecía a Teresa y Charlie. Charlie se dio la vuelta y Teresa se quedó paralizada, temerosa de moverse. Pero él se limitó a murmurar algo en sueños y siguió roncando plácidamente. Ella le miró a la cara, tan familiar y a la vez tan ajena ahora. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía estar planeando desahuciarla de su propia casa mientras dormía plácidamente a su lado? Después de tomar unas cuantas instantáneas más de los mensajes más importantes, Teresa volvió a guardar con cuidado el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Las manos le temblaban tanto que apenas podía realizar esta sencilla tarea. Luego volvió a la cama con la misma tranquilidad. La luz de la luna dibujaba intrincados dibujos en el techo. Teresa se quedó tumbada, mirando fijamente a la oscuridad con los recuerdos pululando por su mente. Aquí están ella y Charlie eligiendo el papel pintado para esta casa. Aquí están pintando las paredes del salón. Aquí están plantando rosas bajo las ventanas. Todos estos momentos parecían ahora envenenados con mentiras. Recordó todas las noches que Charlie se había quedado hasta tarde en el trabajo, todas las veces que había hablado de llamadas urgentes, la nueva colonia, el nuevo teléfono, los constantes mensajes. Todo se sumaba a una imagen clara que ella se había negado a ver durante tanto tiempo. Thomas dormía en la habitación de al lado, su pequeño, que estaba tan orgulloso de su padre, que le esperaba cada noche para enseñarle nuevos trucos con la bicicleta o contarle sus éxitos en matemáticas. ¿Cómo le afectaría todo esto? Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero Teresa no se permitió sollozar. Tenía que ser fuerte, tenía que reflexionar y decidir qué hacer. Ahora que sabía la verdad, no podía actuar por impulso. Un perro aulló en algún lugar a lo lejos, y este sonido solitario le pareció a Teresa un reflejo de su propio estado. Estaba tumbada en la oscuridad, junto a un hombre al que creía conocer de toda la vida, pero que resultó ser un completo desconocido. Aún no había amanecido. Teresa miró el reloj, viendo pasar lentamente los minutos. 3 horas, las 3:30, las 4. No podía dormir. Por su mente pasaban fragmentos de los mensajes que había leído, mezclados con recuerdos de los momentos felices de su matrimonio. Pensó en todas las veces que había sentido que algo iba mal, pero había alejado sus sospechas. En cómo había notado cambios en el comportamiento de Charlie,
pero se convencía a sí misma de que solo era cansancio del trabajo, de cómo su hijo preguntaba cada vez más por qué su padre llegaba tan tarde a casa. El teléfono que llevaba en el bolsillo de la chaqueta ya no daba señales de vida, pero Teresa seguía estremeciéndose con cada sonido aleatorio. Se dio cuenta de que su vida se dividía en "What is there" y después de aquella noche. Ahora tendría que tomar una decisión importante, pero ¿cuál? La mañana comenzó como de costumbre, aunque para Teresa todo parecía diferente después de los acontecimientos de la noche. Apenas había dormido, pero se obligó a levantarse a las 5 en punto, como de costumbre. Mientras preparaba el desayuno, oyó que Charlie se preparaba para ir a trabajar en el piso de arriba. «Buenos días», le dijo al bajar a la cocina. «Hoy estás pálida». «No he dormido bien», contestó Teresa, poniéndole delante un plato de huevos revueltos. Intentó hacer todo como de costumbre, pero sus ojos seguían involuntariamente todos sus movimientos. Sacó del bolsillo su teléfono del trabajo, uno viejo y gastado. «¿Dónde está el nuevo? ¿En otro bolsillo de la chaqueta? ¿En su maletín?» «¿Quieres un poco más de café?», preguntó ella, dándose cuenta de que la taza de Charlie estaba vacía. «No, gracias, tengo que irme». Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó. Teresa se asomó a la ventana, viéndole entrar en el coche. Antes de arrancar el motor, Charlie sacó su nuevo teléfono del maletín y revisó rápidamente sus mensajes. Cuando Thomas bajó a la cocina, Teresa ya se había recompuesto. «Buenos días, mamá. ¿Qué hay para desayunar?» «Tu avena favorita con miel. Y un plátano». «¿Se ha ido ya papá?» «Sí, tiene mucho trabajo». Después de mandar a su hijo al colegio, Teresa se sentó frente al ordenador. Ella y Charlie tenían una cuenta bancaria conjunta, lo que resultaba práctico para pagar facturas de servicios públicos y otros gastos. Se conectó a la banca electrónica y empezó a revisar los extractos de los últimos meses. Al principio, nada parecía sospechoso. Los gastos habituales de alimentación, gasolina y servicios públicos. Pero cuando retrocedió 3 meses, empezó a aparecer un panorama inquietante. Un pago a una joyería, $5,000. Teresa no había recibido ninguna joya recientemente. Luego estaban los gastos en restaurantes caros, de los que nunca había oído hablar. Una tienda de ropa femenina de primera calidad, 3 compras en un mes. Le temblaban las manos mientras anotaba todas las transacciones sospechosas en un documento aparte. En los últimos 3 meses había acumulado casi $30,000 en gastos. Y lo más extraño de todo era el pago mensual del alquiler de un apartamento en el centro de la ciudad. ¿Tal vez sea algún tipo de gasto empresarial? Trató de encontrar una explicación lógica. Pero entonces, ¿por qué Charlie nunca lo había mencionado? ¿Y por qué todos esos pagos se hacían los fines de semana o a altas horas de la noche? En el trabajo, Teresa intentó centrarse en sus obligaciones, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las pruebas que había encontrado. Maggie, la criada, se dio cuenta de su estado. «Teresa, ¿estás bien? Hoy pareces distraída». «Sí, estoy bien. Es que no he dormido lo suficiente». Hacia el mediodía, se descompuso y llamó al banco. «Hola, me gustaría saber sobre algunas transacciones de nuestra cuenta conjunta». «Por supuesto, S.R.A. Williams. ¿Qué transacciones le interesan?» «Hay un pago mensual de alquiler aquí. Necesito la dirección». Tras unos minutos de comprobación, la operadora respondió: «Lo siento, no podemos facilitarle la dirección completa, pero se trata de un apartamento en el complejo de apartamentos Riverside Plaza, en Oak Street». Teresa conocía el complejo, apartamentos de lujo con vistas al río. El alquiler era desorbitado. A lo largo del día, leyó varias veces los extractos bancarios. Recordó todas las veces que Charlie había dicho que necesitaban ahorrar dinero, que su sueldo no era tan grande. Mientras tanto, gastaba miles en regalos para su amante. Por la noche, cuando Charlie llegó a casa, Teresa lo observó atentamente. Se comportaba como de costumbre, cansado después del trabajo, callado. Pero ahora se fijó en detalles que antes había pasado por alto. «¿Cómo te ha ido el día?», le preguntó, poniéndole delante un plato de cena. «Bien, mucho trabajo en las nuevas instalaciones. ¿Es el mismo proyecto del que hablabas la semana pasada?». Dudó un momento. «Tengo que comprobar todo el cableado». «Está mintiendo», pensó Teresa. La semana pasada hablaba de renovar un centro de oficinas al otro lado de la ciudad.
Después de cenar, cuando Thomas se había ido a hacer los deberes, Charlie se sentó en el salón con el teléfono. Teresa, que limpiaba la cocina, lo observaba de reojo. Cuando ella pasó a su lado, él puso inmediatamente el teléfono boca abajo. ¿Quieres un té?, le preguntó. No, gracias, respondió él sin levantar la vista de la pantalla. Más tarde, cuando se fueron a la cama, Teresa se quedó mirando al techo durante largo rato, repasando todo lo que había aprendido ese día. Extractos bancarios, un apartamento misterioso, mentiras constantes. Pero lo peor era que la persona que yacía a su lado, la persona con la que había vivido durante 20 años, era una completa desconocida. Recordó su boda, modesta, pero tan feliz. Recordaba lo felices que habían sido con el nacimiento de Thomas, cómo habían montado esta casa juntos. ¿Era todo falso? A la mañana siguiente, cuando Charlie se fue a trabajar, Teresa sacó su portátil y abrió una carpeta con fotos familiares. Aquí están de vacaciones el verano pasado. Charlie sonríe, sujetándola por los hombros. Aquí están las vacaciones de Navidad, los tres decorando el árbol de Navidad. Aquí está el cumpleaños de Thomas. Charlie enseña a su hijo a montar en bicicleta. ¿Cuándo cambió todo exactamente? ¿Cuándo su sonrisa se volvió insincera? ¿Cuándo se volvieron fríos sus abrazos? Teresa trató de recordar, pero no pudo precisar el momento en que su feliz vida matrimonial empezó a desmoronarse. Volvió a abrir los extractos bancarios. El primer pago del alquiler se había efectuado hacía 4 meses. ¿Así que fue entonces cuando empezó todo? O tal vez antes. Quizá había otros pisos, otras cuentas que ella desconocía. En el trabajo, Teresa intentó concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a sus descubrimientos. Comprobaba su teléfono cada pocos minutos para ver si tenía un mensaje de Charlie. Pero él permanecía en silencio. Por la noche, mientras preparaba la cena, oyó a Thomas hablando con su padre. «Papá, ¿podemos ir al parque de atracciones el sábado? ¿Lo prometiste?» «Lo siento, hijo. Tengo que trabajar. Quizá en otra ocasión. Siempre dices lo mismo». A Teresa se le encogió el corazón al oír la tristeza en la voz de su hijo. Quería llamarle, decirle algo que le reconfortara, pero ¿qué podía decirle? ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que su padre lleva una doble vida? Más tarde, cuando Thomas ya dormía y Charlie estaba sentado en el salón, absorto en su teléfono, Teresa se acercó a la ventana. Afuera llovía, las gotas resbalaban por el cristal, difuminando las luces de las farolas. ¿Cómo todo en su vida se había vuelto tan confuso? ¿Qué hacer con todos estos descubrimientos? Teresa estaba sentada en su coche, aparcado frente a Riverside Plaza. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Según sus extractos bancarios, el apartamento estaba en la 12ª planta. Llevaba 2 horas esperando, agarrando con fuerza el volante y mirando fijamente a la puerta principal. «¿Señora Williams?» Llamaron de repente a la ventanilla. «¡Oh, Robert!». Teresa reconoció al guardia de seguridad del hostal. «¿Qué haces aquí? Vivo cerca. ¿Y usted? ¿Pasa algo?» «No, solo estoy esperando a mi amigo». Cuando Robert se fue, Teresa respiró aliviada. Era una situación incómoda, pero su paciencia fue recompensada cuando pronto vio el familiar coche de Charlie detenerse frente a la casa. Una mujer joven salió del asiento del copiloto. Una mujer rubia y delgada con un traje caro. Charlie la había ayudado con sus compras. Teresa reconoció las bolsas de marca de la misma tienda de ropa que habían aparecido en las declaraciones. Teresa sacó su teléfono y tomó algunas fotos. Le temblaban las manos, pero las imágenes eran nítidas. Charlie y su acompañante hablaron de algo en la entrada. Luego él la besó suavemente y se marchó. En casa, Teresa se sentó inmediatamente ante el ordenador. Podía ver claramente la cara de la chica en las fotos. Una breve búsqueda en las redes sociales arrojó un resultado. Penélope Penny Henderson, de 25 años. La página de Penny estaba abierta. Docenas de selfies en restaurantes caros, fotos de joyas. Gracias a mi amado por un regalo maravilloso. Fotos de viajes. Bajo una de las fotos, Teresa reconoció la misma preciosa pulsera que Charlie había comprado 4 meses antes. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó de repente Thomas, mirando por encima del hombro. «Nada, cariño, solo trabajo».
Teresa cerró rápidamente el navegador. Su corazón latía con fuerza. Su hijo no debía saber nada hasta que ella misma hubiera resuelto la situación. Al día siguiente, se reunió con su vieja amiga Elizabeth, que era abogada de familia. «Lizzie, necesito tu consejo», comenzó Teresa mientras se sentaban en un café. «Pero esto tiene que quedar entre nosotras». «Por supuesto, sabes que puedo guardar un secreto». Teresa se lo contó todo. Lo del mensaje nocturno, lo de los extractos bancarios, lo de Penny. Elizabeth escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. «Es bueno que hayas guardado todas las pruebas», dijo al fin. «Las declaraciones, las fotografías, las capturas de pantalla, podríamos necesitarlas todas». «¿Para qué?» «Teresa, tienes que estar preparada para todo. Según el mensaje, planean quitarte la casa». Discutieron los aspectos legales durante mucho tiempo. Isabel les explicó qué documentos debían preparar, cómo proteger sus derechos sobre la propiedad y qué hacer si el caso llegaba a los tribunales. Por la noche, cuando Teresa regresó a casa, volvió a mirar la página de Penny. El último post se había hecho hacía una hora, una foto en un restaurante con la leyenda «La mejor velada con el padrino». Teresa reconoció el restaurante, uno de los más caros de la ciudad. Charlie volvió tarde, oliendo a perfume caro. «¿Dónde has estado?», le preguntó Teresa. «En el trabajo, por supuesto. Un gran proyecto, ya sabes». «¿En Le Château?». «¿Qué?», se estremeció. «¿De qué estás hablando?». «De nada, solo preguntaba». Aquella noche, Teresa no pudo dormir durante mucho tiempo. Repasó mentalmente todo lo que había aprendido sobre Penny. Joven, hermosa, desempleada. Una clásica portera. Y Charlie, su Charlie, estaba dispuesto a gastar mucho dinero en esta chica, mientras negaba a su propio hijo una bicicleta nueva. Durante los días siguientes, Teresa continuó su investigación. Descubrió que Penny había salido anteriormente con varios hombres ricos. En su página había fotos de regalos caros de sus Tranimash, joyas, bolsos de marcas famosas e incluso un coche deportivo. En el hostal, Teresa intentó trabajar como de costumbre, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Penny. ¿Cómo podía esta joven destruir tan fácilmente las familias de los demás? ¿De verdad no le importaba que Charlie tuviera un hijo? Una noche vio una nueva foto en las redes sociales. Penny se estaba probando un anillo de compromiso. El pie de foto decía: «Todo está a punto de cambiar». Teresa sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Planean casarse? Elizabeth les aconsejó actuar con rapidez. «Tenemos que reunir todos los documentos para la casa», dijo. «Y yo recomendaría abrir una cuenta bancaria separada. ¿Crees que puede quedarse con el dinero?». «Después de lo que me has contado, yo no descartaría esa posibilidad». Teresa siguió el consejo de su amiga. Transfirió parte del dinero a una cuenta nueva y reunió todos los documentos importantes. Pero lo más difícil fue fingir que todo era normal, por el bien de Thomas. El niño se dio cuenta de que algo iba mal. Una noche preguntó: «Mamá, ¿por qué estás tan triste últimamente?». «No pasa nada, cariño. Solo estoy cansada del trabajo». «¿Y por qué papá está tan poco en casa?». «Tiene mucho trabajo, ya sabes». Teresa abrazó a su hijo, intentando contener las lágrimas. ¿Cómo explicarle a un hijo que su padre está haciendo planes de futuro con otra mujer? ¿Cómo decirle que está dispuesto a quitarle su hogar? Mientras seguía la página de Penny, Teresa se dio cuenta de que había un patrón. Publicaba fotos de restaurantes las mismas noches en que Charlie hablaba de llamadas urgentes. Una vez, incluso publicó una foto de unas vacaciones en las montañas, justo cuando Charlie supuestamente iba a hacer un cursillo de empresa. Elizabeth advirtió: «No tomes medidas precipitadas. Reúne pruebas, pero no demuestres que lo sabes todo. ¿Cuánto más puede durar esto? El tiempo que haga falta. Lo principal es proteger tus derechos y los de Thomas». Teresa empezó a llevar un diario, anotando todos los gastos sospechosos, todas las declaraciones tardías de Charlie, todas sus excusas. Guardó capturas de pantalla de los mensajes de Penny, especialmente de aquellos en los que aparecían regalos de Charlie. Un día, mientras limpiaba su dormitorio, encontró un recibo de una joyería escondido en el bolsillo de su vieja chaqueta. La cantidad era enorme, casi $10,000. Unos días más tarde, apareció la foto de un collar de diamantes en la página de Penny. Por la noche,
Charlie volvió a llegar tarde. Teresa se sentó en la cocina, releyendo sus notas. 20 años de matrimonio, un hijo en común, una casa en común, y todo eso puede venirse abajo por culpa de una joven que colecciona amantes ricos. Teresa decidió hablar con Charlie el sábado. Thomas iba a pasar la noche en casa de un amigo, así que nadie podría impedírselo. Dispuso todas las pruebas sobre la mesa de la cocina. Extractos bancarios, impresiones de las redes sociales de Penny, fotografías. A las 7 de la tarde, oyó el ruido del motor. Charlie había vuelto de otra llamada de emergencia. Teresa se sentó a la mesa y tocó el borde del mantel. ¿Todavía estás levantada?, se sorprendió Charlie cuando entró en la cocina. ¿Dónde está la cena? Tenemos que hablar. ¿Qué tal mañana? Estoy cansada. No, Charlie. Ahora mismo. Se sentó a regañadientes a la mesa, aún con el teléfono del trabajo en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó, fijándose en los papeles extendidos. Extractos bancarios. ¿Quieres explicar estos gastos? ¿Qué gastos? Su voz sonaba tranquila, pero sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. 5,000 en una joyería, 3,000 en la boutique, el alquiler mensual del apartamento en Riverside Plaza. Charlie intentó sonreír. Es un gasto de la empresa. La empresa... No mientas, lo interrumpió Teresa. Lo sé todo sobre Penny. Se estremeció al oír el nombre. Una expresión de susto cruzó su rostro, que rápidamente trató de ocultar. ¿Qué Penny? Penélope Henderson, 25 años, vive en el piso que alquilas. Lleva las joyas que usted compra. Cena en restaurantes que tú pagas. Teresa sacó fotos de las redes sociales de Penny. Aquí está con una pulsera de 5,000. Aquí está en un restaurante donde supuestamente estabas en una reunión de negocios. Aquí está de vacaciones en la montaña cuando dijo que iba a estudiar. Charlie se quedó en silencio mientras miraba las fotos. Su rostro se fue enrojeciendo poco a poco. ¿Y esta? Teresa mostró una captura de pantalla del mensaje de la noche. ¿Cuándo vas a divorciarte de ella y quedarte con la casa? ¿En serio, Charlie? ¿Planeas quitarme la casa? No es lo que piensas, dijo finalmente. ¿Qué se supone que debo pensar? Explícamelo. Yo... estoy confundida. Teresa sonrió amargamente. ¿Confundida? 20 años de matrimonio, un hijo, y estás confundido. Escucha. Charlie se inclinó hacia adelante. Esto ha sido un error. Voy a arreglarlo. ¿Cómo? ¿Devolverás el dinero que gastaste? ¿Devolverás las joyas que te regalé? Romperé con ella, te lo prometo. Su voz sonaba suplicante, pero sus ojos se desviaban, evitando la mirada directa de Teresa. ¿Y tus planes de quedarte con la casa? Nunca haría eso, es ella. Siempre está hablando de ello. ¿Y por supuesto se lo negaste? Charlie volvió a guardar silencio. Teresa sacó otra hoja de papel. Y este es un extracto de tu otra cuenta, la que olvidaste contarme. Consulta con un abogado sobre la división de bienes en un divorcio. ¿De dónde lo has sacado? Su cara se contorsionó de rabia. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es lo que pensabas hacer. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. De la calle llegaban ladridos de perros y el ruido de los coches que pasaban. Todavía te quiero, dijo Charlie por fin. Ni se te ocurra, se levantó Teresa. No te atrevas a hablar de amor después de todo esto. Pero si es verdad, Penny, es solo un enamoramiento. Es una estupidez. Lo arreglaré. ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Olvidándote de ella? ¿Dejando de contestar sus llamadas? Sí, exacto. ¿Y ella lo aceptará? ¿Después de todos los regalos, después de todas las promesas? Charlie se pasó la mano por la cara. Hablaré con ella, le explicaré todo. ¿Y qué le explicarás? ¿Que ya has tenido suficiente y vas a volver con tu mujer? En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de P apareció en la pantalla. Teresa logró fijarse en el comienzo. Cariño, te echo de menos. Apágalo, dijo cansada. Teresa, por favor. He dicho que lo apagues. Obedientemente, apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó Teresa. 4 meses. Estás mintiendo. He visto fotos de hace 6 meses. Vale, 6 meses. ¿Y cómo lo ocultaste? ¿Cómo pudiste venir a casa, mirarme a los ojos, abrazar a mi hijo?
Charlie bajó la cabeza. No lo sé. Todo simplemente giró. ¿Giró? Gastaste a sabiendas nuestro dinero en una amante. Me mentiste a sabiendas. Planeaste a sabiendas quedarte con la casa. Lo arreglaré, repitió. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para seguir mintiendo? No, voy a romper con ella. ¡Hoy mismo! ¿Y qué va a cambiar? Ya has demostrado que no se puede confiar en ti. Teresa se asomó a la ventana. Afuera llovía y las gotas golpeaban el cristal. ¿Sabes qué es peor? Dijo sin darse la vuelta. No la traición, no la mentira. Fue el hecho de que estuvieras dispuesto a dejar a tu propio hijo sin hogar. Yo nunca... ¡Basta! Se dio la vuelta bruscamente. He visto los documentos. Consultaste a un abogado sobre el desahucio. Charlie se levantó e intentó acercarse a ella. Cariño, hablemos de esto con calma. No te acerques a mí, y no me llames cariño. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada. ¿Es ella? Preguntó Teresa. Contesta. Dile que vuelves con tu familia. Charlie miró la pantalla, pero no cogió el teléfono. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Yo... no puedo. Claro que no puedes, porque estás mintiendo. No vas a terminar nada. Se hundió de nuevo en su silla. Teresa, es complicado. ¿Qué tiene de complicado? Has estado engañando, has mentido, te has gastado nuestro dinero, planeabas quedarte con la casa. Estoy confundido. Penny es joven, es divertida. ¿Y yo soy viejo y aburrido? No, no me refería a eso. Teresa empezó a recoger los documentos de la mesa. ¿Sabes qué? Vete. ¿Qué? Dije. Fuera, vete con tu joven y alegre Penny. Pero, ¿dónde voy a ir? Al apartamento que alquilas. ¿O creías que no sabía la dirección? Charlie se quedó sentado, inmóvil. ¿Y Tomás? ¿Ahora piensas en tu hijo, después de haber planeado dejarlo sin hogar? El teléfono siguió vibrando. Teresa lo cogió y se lo lanzó a Charlie. ¡Contesta! Dile que vas a verla. Dile que por fin te has librado de tu aburrida esposa. Teresa, por favor. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Después llamaré a la policía. Por fin se ha levantado. No puedes echarme así, y lo estoy haciendo. Coge tus cosas. Charlie subió las escaleras lentamente. Teresa le oía abrir el armario, caer algo, crujir la escalera bajo sus pasos. 40 minutos después, bajó con 2 maletas. ¿Puedo despedirme de Thomas? Está en casa de un amigo, y es mejor que no le molestes hoy. Es mi hijo. Debería haberlo pensado antes. Charlie se quedó en la puerta 1 minuto más, como esperando que Teresa cambiara de opinión. Luego salió silenciosamente a la lluvia. Unos minutos más tarde, ella oyó el ruido de su coche alejándose. Teresa se sentó ante su escritorio y miró los papeles que había colocado. Durante años, había estado construyendo una familia, creando bienestar, criando a su hijo. Y Charlie lo había destruido todo por su joven amante. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Elizabeth. Se acabó, se ha ido, necesito tu ayuda mañana. Después de aquel sábado por la noche, cuando Teresa echó a Charlie de casa, lo más difícil fue contarle la verdad a Thomas. El niño volvió de casa de un amigo el domingo por la tarde, emocionado para contarme cómo habían jugado a un nuevo juego de ordenador. ¿Dónde está papá?, preguntó, notando el inusual silencio en la casa. Cariño, tenemos que hablar. Teresa se sentó junto a su hijo en el sofá del salón. Verás, a veces los adultos dejan de entenderse, aunque antes se quisieran mucho. Thomas miró a su madre con cautela. ¿Le ha pasado algo a papá? Papá decidió vivir un tiempo alejado de nosotros. ¿Por qué? ¿Está enfadado con nosotros? No, querido, no es por ti. No es culpa tuya. Teresa abrazó a su hijo, sintiendo cómo le temblaban los hombros. Papá sigue siendo tu padre, sigue queriéndote. Es que ahora mismo es mejor que papá y yo vivamos separados. Pero, ¿por qué? Los ojos de Thomas se llenan de lágrimas. Somos una familia. Sí, lo somos. Pero a veces los adultos toman decisiones difíciles de entender. ¿Es porque trabaja todo el tiempo? ¿Porque casi nunca está en casa?
La verdad es que no. Teresa trató de encontrar las palabras adecuadas. Verás, papá ha conocido a otra mujer. Thomas retrocedió. ¿Otra mujer? ¿Qué quieres decir? Él se enamoró de ella y decidió vivir con ella. Pero está casado contigo. Sí, querida, pero a veces sucede. Los adultos pueden desenamorarse. El chico guardó silencio durante un buen rato, digiriendo lo que había oído. Luego preguntó en voz baja. ¿Y nosotros? ¿Qué será de nosotros? Nos quedaremos aquí, en nuestra casa. Todo irá bien, te lo prometo. Los días siguientes fueron difíciles. Thomas lloraba, se encerraba en su habitación y de repente se ponía muy alegre, como queriendo demostrar que todo iba bien. Teresa comprendió que su hijo necesitaba tiempo para aceptar los cambios. Mientras tanto, llegó una carta del abogado de Charlie. Exigía que los bienes se dividieran a partes iguales, incluida la casa. Teresa se puso inmediatamente en contacto con Elizabeth. «No te preocupes», la tranquilizó su amiga. «Tenemos todas las pruebas de su infidelidad y de sus intentos de ocultar la propiedad». Teresa siguió reuniendo pruebas. Cada día traía una nueva confirmación de que Charlie y su amante no habían abandonado su plan de tomar posesión de la casa. Nuevas fotos de su vida en el piso alquilado aparecían en las redes sociales de Penny. «Por fin juntos», subtitulaba las imágenes, en las que se veían las pertenencias de Charlie. Una noche, Teresa encontró una nota de su padre entre las pertenencias de Thomas. «Hijo, todo cambiará pronto. Nos vamos a vivir con Penny a una bonita casa nueva». «Mamá», preguntó Thomas durante la cena, «papá dijo que pronto nos mudaremos a una casa nueva. ¿Es cierto?» «No, querido. No nos vamos a mudar a ningún sitio. Este es nuestro hogar». «Pero papá dice...» «Escucha». Teresa cogió la mano de su hijo. «Diga lo que diga papá, nos quedamos aquí. Este es nuestro hogar, y no dejaré que nadie nos lo quite». Se daba cuenta de lo duro que era para su hijo estar dividido entre sus padres. Charlie llamaba casi todos los días, prometiendo montañas de oro, hablando de la maravillosa Penny y de un futuro maravilloso. «¿Sabes?», dijo Thomas una vez, «no quiero vivir con esa mujer». «¿Por qué?». «Porque quiere quedarse con nuestra casa». Oí a papá hablando con ella por teléfono. Teresa abrazó a su hijo. «Nadie nos quitará la casa, te lo prometo». Thomas preguntaba cada vez más sobre el futuro. «Mamá, ¿de verdad podemos quedarnos aquí? ¿Y papá? Dice que esta también es su casa». «No te preocupes por eso. Yo me ocuparé de él». Teresa sabía que su hijo era demasiado pequeño para conocer todos los detalles, pero era lo bastante mayor para comprender que su padre había hecho algo malo. «¿Sabes?», le dijo una vez Thomas, «mis amigos dicen que a veces sus padres también se divorcian». «Sí, a veces pasa, pero no intentan quitarles la casa». Teresa abrazó a su hijo con fuerza. «Nos las arreglaremos, ¿verdad? Yo te ayudaré». Cada día se enteraba de más detalles del plan de Charlie y Penny. No ocultaban sus intenciones. Colgaban fotos, discutían planes, incluso elegían muebles para su futuro hogar. «No entiendo», le dijo Teresa una vez a Elizabeth. «¿Cómo puede hacerle esto a su propio hijo?» «Algunas personas pierden la cabeza por amor. Esto no es amor, es codicia». Thomas se acostumbró poco a poco a la nueva realidad. Seguía echando de menos a su padre, pero ya no lloraba por las noches. En cambio, se volvió más serio y ayudaba a su madre más a menudo. «Mamá, lavé los platos». «Gracias, cariño». «Y he hecho los deberes. ¿Quieres verlos?». Teresa comprendió que su hijo intentaba ser fuerte por ella. Le rompió el corazón, pero al mismo tiempo la llenó de determinación para luchar por su futuro. Charlie continuó con sus intentos. «¿Podemos hablar de la casa después de todo?», preguntó durante otra llamada. «No hay nada de qué hablar». «¿La casa que quieres quitarle a tu hijo?». Teresa siguió reuniendo pruebas. Cada día traía nuevas pruebas de sus planes, pero ahora estaba preparada. Tenía todo lo que necesitaba para protegerse a sí misma y a Thomas. «Sabes, mamá», dijo su hijo una vez, «me alegro de que nos quedemos aquí». «¿Por qué?». «Porque este es nuestro hogar. Todos mis recuerdos están aquí, mis amigos están aquí, mi escuela está aquí». «Sí, cariño, este es nuestro hogar, y lo seguirá siendo».
Teresa miró a su hijo y se dio cuenta de que estaba haciendo lo correcto. No solo está luchando por su casa, lucha por el futuro de su hijo, por su paz y su felicidad, y no dejará que nadie lo arruine. Después de romper con Charlie, Teresa empezó a darse cuenta de detalles que antes había pasado por alto. Surgieron nuevos hábitos en su vida. Caminaba más a menudo, estudiaba detenidamente las caras de los transeúntes y escuchaba las conversaciones. Cada día traía nuevos descubrimientos. Uno de esos días fue a la cafetería Blue Light, el lugar favorito de Charlie. El local, pequeño y acogedor, no estaba lejos de su despacho. Teresa eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver toda la sala. «¿Qué desea pedir?», se acercó la joven camarera. «Té verde y un croissant, por favor». «¿Es la primera vez que viene?». «No la había visto antes». «Sí, es la primera vez. Esto es acogedor». Teresa abrió el libro que había traído y esperó. Conocía el horario de Charlie. Todos los martes tenía reuniones de trabajo a esa hora. La espera duró cerca de 1 hora. Finalmente, el timbre de la puerta anunció la llegada de nuevos visitantes. Charlie y Penny entraron cogidos de la mano. Teresa encendió la grabadora de voz de su teléfono. «Max preparará los documentos mañana». Oyó decir a Charlie: «Todo está casi listo». «Estupendo, cariño. ¿Y las cuentas?» «Ya he reexpedido la mayoría de ellas». Ni siquiera se había dado cuenta. Teresa sintió que se le enfriaban las manos. Se quedó quieta, temerosa de delatar su presencia. «¿Y la casa?», preguntó Penny. «¿Cuándo podremos mudarnos?» «Pronto, cariño. Mi abogado dice que hay muchas posibilidades». «¿Y los muebles?». «No me gustan los muebles de allí». «Los compraremos nuevos, no te preocupes». Teresa se quedó sentada en la cafetería media hora más después de que se fueran. Luego marcó el número de Elizabeth. «Tengo una información importante. ¿Puedo ir?». «Por supuesto. Estaré allí dentro de 1 hora». El despacho de Elizabeth olía a café y a perfume caro. La abogada escuchó atentamente la grabación. «Esto es serio», dijo. «Está intentando ocultar bienes antes del divorcio. Tenemos que actuar con rapidez». «¿Qué hacemos?». «Vamos a empezar con sus transacciones financieras. ¿Conoces a alguien en su empresa?». Teresa pensó en Linda, una contable que siempre era simpática en las fiestas de empresa. Tras una breve conversación telefónica, Linda aceptó quedar. Quedaron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Linda daba vueltas nerviosa a una taza de café entre las manos. «Hace tiempo que noté traslados extraños. Al principio pensé que eran gastos de trabajo, pero resultó que había creado varias cuentas ficticias. Allí transfería parte de su sueldo y sus primas». El siguiente paso fue una visita a la joyería donde Charlie compraba regalos para Penny. El vendedor principal, el señor Green, se mostró sorprendentemente hablador. «Oh, sí, solían venir mucho. Siempre pagaba en efectivo, pero hacía los cheques a nombre de la empresa». «¿Cómo lo hacía?». «Lo hacía pasar por gastos de representación». «Muy astuto». En la boutique Elegant, la gerente Sophie dudó largo rato antes de enseñarme los documentos. «Verá, esto es información confidencial. Se trata de un fraude», me explicó Teresa. «Utilizaba fondos comunes. En ese caso, aquí mire, todas las compras de los últimos 6 meses. Los documentos mostraban cantidades impresionantes: vestidos, zapatos, accesorios. Todo fue pagado con la tarjeta corporativa de Charlie». En el restaurante Le Chateau, el maître Jacques resultó ser un viejo amigo de Elizabeth. «Cualquier cosa por Madame Elizabeth», sonrió. «Sí, este caballero ha estado aquí a menudo, siempre con una joven». «¿Hablaban de algo?». «Oh, sí. A menudo hablaban de alguna casa, de muebles, de reparaciones». Teresa recopiló metódicamente testimonios, documentos y grabaciones de conversaciones. Cada nueva prueba era un ladrillo importante en el caso. Una tarde llamó Marta, la antigua secretaria de Charlie. «Lo dejé hace un mes. No aguantaba más las mentiras». «¿Qué mentiras?». «Me hizo falsificar documentos, falsificar informes de viajes de negocios cuando en realidad estaba con ella». El encuentro con Marta tuvo lugar en un parque. La ex secretaria trajo un sobre grueso. «Aquí están las copias de todos los documentos, y mi diario, donde anoté las reuniones reales». ¿Por qué decidió ayudar? Porque está mal. Está destruyendo a la familia por un capricho.
Por la noche, cuando Thomas ya dormía, Teresa expuso todas las pruebas que había reunido sobre la mesa de la cocina. El panorama era claro. Charlie había estado preparando este plan durante meses. Por la mañana, Elizabeth llamó. «Tengo noticias de una fuente fiable. Tiene previsto pedir el divorcio la semana que viene». «¿Qué debemos hacer?» «Presentaremos la demanda primero. Tenemos pruebas suficientes». Teresa se sintió extrañamente aliviada. Por fin todo encajaba. Había reunido suficientes pruebas para protegerse a sí misma y a su hijo. Amanecía un nuevo día al otro lado de la ventana. Teresa vio salir el sol y, por primera vez en mucho tiempo, sintió confianza en el futuro. Tenía la verdad de su lado, y estaba dispuesta a luchar. La mañana en que Teresa iba a solicitar el divorcio empezó como de costumbre. A las 5 de la mañana se levantó y empezó a preparar el desayuno para Thomas. La única diferencia era que hoy llevaba su mejor traje de negocios, el azul marino que siempre le daba confianza. «Mamá, hoy estás diferente», dijo Thomas mientras desayunaba. «¿En serio?», sonrió ella, ajustándose el cuello de la blusa. «Sí, pareces más fuerte». «Gracias, cariño. Hoy es un gran día». Cuando su hijo se fue al colegio, Teresa sacó el expediente que ella y Elizabeth habían estado preparando durante las 2 últimas semanas. Contenía de todo: extractos bancarios, fotografías, testimonios, grabaciones de conversaciones. En el despacho de Elizabeth ya la estaban esperando. «¿Estás lista?», le preguntó su amiga. «Más que nunca». «Bien, vamos a repasar otra vez todos los documentos». Mientras revisaban los papeles, sonó el teléfono. Era Martha, la antigua secretaria de Charlie. «S.R.A. Williams, debería saber que acaba de ir al bufete. Parece que también va a pedir el divorcio». «Gracias por la información, Martha, pero nosotros iremos primero». A las 10 de la mañana, ella y Elizabeth entraron en el juzgado. Teresa agarraba con fuerza su expediente, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Cálmate», dijo Elizabeth en voz baja. «Tenemos un caso impecable». El papeleo tardó casi 1 hora en completarse. Cuando todo estuvo terminado, Teresa se sintió extrañamente aliviada. Ya no había vuelta atrás. «Y ahora viene la parte divertida», dijo Elizabeth mientras salían del juzgado. «Ahora vamos a presentar una solicitud para congelar las cuentas». Fueron al banco, donde Elizabeth ya había preparado toda la documentación necesaria. El director estudió detenidamente los documentos. Sí, todo está correcto. Las cuentas se congelarán en menos de 1 hora». Teresa sabía que Charlie se daría cuenta casi de inmediato. Efectivamente, menos de 2 horas después, llamó. «¿Qué has hecho?», gritó al teléfono. «No puedo retirar el dinero». «Lo sé», respondió ella con calma. «Las cuentas están congeladas por orden judicial. Pedí el divorcio, Charlie, y aporté pruebas de tu fraude». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Vas de farol», dijo por fin. «No puedes demostrar nada». «¿No puedo? ¿Y los informes falsos de los viajes de negocios? ¿O las facturas de la joyería? ¿O tal vez deberíamos hablar de cuentas bancarias falsas?» Más silencio. «Entonces, todo esto es una calumnia. Voy a demandar». «Genial. Te veré en el tribunal». Por la noche, Teresa le contó todo a Thomas. Él tenía derecho a saber. «Cariño, hoy pedí el divorcio de papá. ¿Significa que no lo volveremos a ver?» «No, claro que no. Sigue siendo tu padre. Es solo que ya no vamos a vivir juntos». Al día siguiente, Charlie llegó a la casa. Parecía confundido. «Tenemos que hablar. Habla conmigo». «Aquí no. Vamos a algún café». «No, Charlie. Lo que quieras decir, puedes decirlo aquí». Tanteó nerviosamente las llaves de su coche. «Mira, ¿no podemos resolver esto? ¿Fuera de los tribunales?» «¿Cómo?» «Bueno, podría volver. Olvídate de Penny. ¿Qué hay del dinero que escondiste? ¿Y los planes para recuperar la casa?» Charlie se estremeció. «¿Dónde lo sabías?» «Oh, sé muchas cosas, como la forma en que has estado contabilizando las compras de Penny como gastos de empresa». Su cara cambió. «Eso es un montón de mierda. No tienes ninguna prueba. ¿En serio? ¿Qué hay del testimonio de tu antigua secretaria? ¿Y los recibos de la tienda? ¿Y los registros del restaurante?» Charlie se hundió en su silla. «Lo tienes todo mal». «¿Qué? ¿Que planeabas dejarnos sin hogar?
¿O que estabas robando dinero del presupuesto familiar? En ese momento sonó el timbre de la puerta. Elizabeth venía con nuevos documentos. «Oh, Charlie, es bueno que estés aquí», dijo. «Aquí tienes. Es una notificación oficial de congelación de todas las cuentas conjuntas y una prohibición de venta de propiedades». Él hojeó los papeles con manos temblorosas. «Esto es ilegal». «Absolutamente legal», respondió Elizabeth. Y aquello no fue más que el principio. Los días siguientes trajeron nuevos descubrimientos. Resultó que Charlie estaba intentando volver a registrar algunas de las propiedades en empresas ficticias. Pero Teresa también estaba preparada para eso. Todas las transacciones estaban bloqueadas. «Está desesperado», dijo Marta durante otra reunión. «Está corriendo por la oficina, gritando al teléfono. ¿Con Penny?» «Sí, parece que ella tampoco está contenta con la situación». De hecho, unos días después, Teresa escuchó accidentalmente su conversación en el mismo Blue Light. «¿Cómo que cuentas congeladas?», gritó Penny. «Dijiste que lo tenías todo bajo control. Lo arreglaré, cariño». «¿Cuándo? ¿Y de qué viviremos mientras tanto?» Teresa sonrió. Parecía que el plan perfecto empezaba a desmoronarse. La primera vista judicial estaba prevista para la semana siguiente. Elizabeth confiaba en la victoria. «Tenemos pruebas irrefutables. Ni siquiera podrá poner excusas». Y, efectivamente, cuando se reunieron en el tribunal, Charlie tenía un aspecto lamentable. Su abogado trató de negar las acusaciones, pero todos sus argumentos fueron echados por tierra por las pruebas presentadas por Teresa. «Señoría, mi cliente niega la acusación de ocultación de bienes». «¿De verdad?», interrumpió Isabel. «Entonces, ¿cómo explica estos extractos bancarios? ¿O tal vez su cliente pueda hablarnos de los informes de viajes de negocios falsos?» El juez estudió detenidamente los documentos. «Señor Williams, se trata de cargos graves. ¿Qué tiene que decir en su defensa?» Charlie permaneció en silencio, evitando la mirada de Teresa. Su abogado intentó explicar algo sobre UR y errores técnicos, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Por la tarde del mismo día, Teresa recibió un mensaje de Penny. «Lo ha arruinado todo. Me prometió un futuro y ahora no tiene nada». Teresa no contestó. Hizo lo que tenía que hacer, protegerse a sí misma y a su hijo. Thomas empezó a dormir mejor. Las pesadillas que le habían atormentado desde la marcha de su padre fueron remitiendo poco a poco. «Mamá», dijo una noche durante la cena, «¿de verdad podemos quedarnos en nuestra casa?» «Sí, cariño, ahora seguro que podemos». «¿Y papá no se lo llevará?» «No, no voy a dejar que nadie nos quite nuestra casa». Charlie siguió llamando, a veces suplicando perdón, a veces amenazando. Pero ahora Teresa estaba tranquila. Ella tenía todas las cartas. «Hablemos», dijo. «Te lo explicaré todo». «Es demasiado tarde, Charlie. Lo has arruinado todo». El caso avanzó rápidamente. El juez, habiendo estudiado todas las pruebas, estaba claramente del lado de Teresa. Le impresionaron especialmente los documentos sobre los intentos de ocultar la propiedad. «Señor Williams, esto parece un fraude intencionado». «Señoría, ¿puedo explicar?» «Por favor, explíquelo. ¿Cómo gastó usted casi $100,000 de fondos comunes en regalos para su amante?» Charlie permaneció en silencio. Su abogado intentó argumentar, pero fue en vano. Teresa miró a su exmarido y no sintió rabia, sino lástima. Lo había perdido todo: el respeto, la confianza, la familia. ¿Y para qué? El día de la vista judicial fue frío y sombrío. Teresa se levantó antes del amanecer y pasó mucho tiempo eligiendo su ropa. Se decidió por un estricto traje negro. Thomas se quedó con su abuela, la madre de Teresa, que vino a apoyar a su hija. «Todo irá bien», dijo Isabel cuando se reunió con Teresa a la salida del juzgado. «Tenemos pruebas irrefutables». La sala estaba semivacía, con solo unos pocos asistentes, entre los que Teresa reconoció a Martha, la antigua secretaria de Charlie. Charlie ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Penny no había venido. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Pierce, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, tomó asiento. Comenzó la vista. «Señoría», comenzó Elizabeth, «mi cliente, Teresa Williams,
no solo ha sido una esposa fiel durante 20 años, sino que también ha contribuido activamente a los bienes gananciales. Abrió la primera carpeta de documentos. Aquí están los extractos bancarios de los últimos 15 años. La señora Williams había ingresado regularmente su sueldo en la cuenta común, que se utilizaba para pagar la hipoteca. El abogado de Charlie trató de negarlo. Pero mi cliente hizo la aportación principal. Elizabeth sacó el siguiente documento. Entonces explique estos gastos. El señor Williams ha gastado casi $200,000 en su amante durante el último año. Se oyeron murmullos en la sala. El juez Pierce estudió detenidamente los documentos presentados. Señoría, continuó Elizabeth, permítame presentar a una testigo. Martha Johnson, la antigua secretaria del señor Williams. Martha se acercó al estrado. Tras prestar juramento, comenzó a declarar. El señor Williams sistemáticamente reclamaba gastos personales como gastos de negocios. Compraba joyas, ropa, pagaba restaurantes. Todo ello se cargaba a las cuentas de la empresa. ¿Tiene alguna prueba?, preguntó el juez. Sí, señoría. Aquí tiene copias de todos los recibos e informes. Charlie se sentó con la cabeza gacha. Su abogado hojeaba frenéticamente los papeles. Es más, continuó Elizabeth, mi cliente no solo invirtió en la casa, sino que le hizo mejoras. Aquí están las facturas de las reparaciones que pagó con su sueldo. Teresa escuchó cómo su amiga presentaba metódicamente las pruebas. Todos estos años había guardado cada recibo, cada comprobante, y ahora estaba dando sus frutos. Señoría, se levantó el abogado de Charlie, mi cliente admite cierta mala gestión financiera, pero está dispuesto a compensar. ¿Errores?, interrumpió Elizabeth. Llamémoslo por su nombre. Fue un fraude deliberado. Presentó nuevos documentos. Este es el plan en el que el señor Williams y su amante habían estado trabajando. Planeaban ejecutar la hipoteca de la casa, dejando a la señora Williams y a su hijo de 12 años sin hogar. El juez Pierce frunció el ceño. Señor Williams, ¿es cierto? Charlie permaneció en silencio. Su abogado intentó decir algo, pero la juez levantó la mano. Quiero oír al propio señor Williams. Yo no quería que ocurriera, dijo finalmente Charlie. ¿Qué es exactamente lo que no querías hacer?, preguntó la juez. ¿Esconder el dinero? ¿Engañar a tu mujer? ¿O planear dejar a su hijo sin hogar? Elizabeth siguió presentando sus pruebas. Declaraciones de testigos de restaurantes y tiendas, extractos bancarios, registros telefónicos. Todo demostraba que el fraude se había preparado sistemáticamente. Además, dijo, el señor Williams intentó transferir parte de la propiedad a empresas ficticias. Aquí están los documentos que lo confirman. La juez examinó detenidamente cada una de las pruebas presentadas. De vez en cuando hacía preguntas aclaratorias, a las que Elizabeth respondía con claridad. Teresa observó a Charlie. Parecía más pequeño de lo habitual, encorvado, evitando sus ojos. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo que había planeado arrebatárselo todo hacía un mes? Tras una pausa, la juez Pierce anunció su decisión. Tras considerar todas las pruebas presentadas, el tribunal considera que la SRA, Teresa Williams, ha realizado importantes aportaciones económicas a los bienes gananciales durante los 20 años de su matrimonio. El señor Charles Williams, en cambio, ha hecho recientemente un uso indebido de los fondos comunes y ha intentado ocultar parte de los bienes. Hizo una pausa, examinando los documentos. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, así como la presencia de un hijo menor de edad, el tribunal ordena que la casa y la mayor parte de los bienes gananciales permanezcan con la SRA. Williams. El señor Williams está obligado a pagar una pensión alimenticia para su hijo, equivalente al 30% de sus ingresos oficiales. Teresa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. Elizabeth le apretó la mano con fuerza. Después de la reunión, Charlie intentó acercarse a ella. Teresa, quería decirte... No lo hagas, interrumpió ella. Ya está todo dicho. De camino a casa, Elizabeth le explicó los detalles de la decisión del tribunal. No podrá apelar esta decisión. Las pruebas son demasiado contundentes. ¿Y si lo intenta? Entonces presentaremos material adicional. Créame, tenemos suficiente. Thomas esperaba a Teresa en casa. Mamá,
¿Cómo te fue? Bien, cariño, nos quedamos en nuestra casa. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Por la noche, cuando su hijo se durmió, Teresa se sentó en la cocina con su madre. «¿Sabes?», le dijo su madre, «estoy orgullosa de ti. Le has demostrado que no se puede hacer daño a los demás impunemente. Solo estaba defendiendo lo que era mío y de Thomas. Y lo hiciste con dignidad». Al día siguiente, Teresa recibió un mensaje de Marta. «No te lo vas a creer. Penny le ha dejado. Dijo que no quería involucrarse con un hombre que no podía proporcionarle el nivel de vida que le habían prometido». Teresa no sintió ninguna alegría ante la noticia, solo cansancio y alivio de que por fin hubiera terminado. En el albergue, sus compañeros la felicitaron por su victoria. «Sabíamos que se haría justicia», dijo Maggie, abrazando a su amiga. Después del juicio, la vida volvió a la normalidad. Teresa se centró en el trabajo y en su hijo, intentando no pensar en Charlie, pero la ciudad no era lo suficientemente grande como para evitar por completo las noticias de su ex marido. La primera señal de alarma fue que Charlie ya no podía permitirse alquilar su apartamento en Riverside Plaza. Tras ser degradado en el trabajo, su sueldo apenas cubría la pensión alimenticia y los gastos básicos. «Mamá, ¿por qué se ha mudado papá?», preguntó Thomas un día después de un fin de semana con su padre. «Era un apartamento tan bonito». «Papá tiene dificultades económicas, cariño». «La verdad es que no, es que tiene problemas en el trabajo». Teresa no le explicó todos los detalles a su hijo. Era demasiado joven para entender el fraude empresarial y sus consecuencias. Pero la noticia de los problemas laborales de Charlie se extendió rápidamente por la ciudad. En el albergue Svitanok, Maggie habló durante la pausa para comer. «Me enteré por mi sobrina, ella también trabaja allí. Charlie ya ni siquiera es el jefe del departamento. Le han trasladado a un electricista normal. ¿Y qué puede hacer?». Aceptó el trabajo. No había elección. Era eso o ser despedido. Charlie tuvo que mudarse a un pequeño apartamento de una habitación en el casco antiguo de la ciudad. La primera vez que Thomas visitó a su padre allí, volvió a casa disgustado. «Mamá, se está tan apretado allí, y Penny siempre se queja de algo». «¿Qué dice?». «Que es imposible vivir así, que necesita cosas nuevas, y papá se queda callado». Penny lo pasó mal con el repentino cambio de estilo de vida. Acostumbrada a restaurantes y boutiques, ahora tenía que contar cada céntimo. Sus páginas en las redes sociales, antes llenas de fotos de establecimientos caros, estaban vacías. Un día, Teresa escuchó una conversación en un supermercado. «¿Has visto a esta pareja?», le decía la cajera a una compañera. «Antes tenían la cesta llena de exquisiteces, pero ahora compran la pasta más barata». «Sí, y la chica discute constantemente con él en la caja. Le exige que compre esto o aquello. Y él solo sacude la cabeza. No tiene dinero». Las vidas de Charlie y Penny estaban cambiando rápidamente. Sin tarjeta de empresa y con un sueldo reducido, él no podía proporcionarle el nivel de vida al que su joven amante se había acostumbrado. Las cosas tampoco iban bien en el trabajo. Martha, que seguía en contacto con sus colegas, dijo: «Ahora está completamente distinto. Silencioso, sombrío. Incluso almuerza solo». «¿Y cómo están sus compañeros?». «Casi todos se han dado la vuelta. Nadie quiere tratar con una persona que ha estado engañando a la empresa». Charlie intentó encontrar ingresos extra. Aceptó trabajos a tiempo parcial por las tardes y los fines de semana, pero seguía sin tener suficiente dinero, sobre todo después de tener que devolver a la empresa parte del dinero gastado ilegalmente. Penny protagonizaba cada vez más escándalos. Los vecinos les oían pelearse casi todas las noches. «Me prometiste una vida completamente diferente», gritaba ella. «Dijiste que podrías proporcionarme un nivel de vida decente». «Lo arreglaré», respondía Charlie. «Solo lleva tiempo». «¿Tiempo? ¿Y mientras tanto tengo que vivir en esta perrera? ¿Llevar la misma ropa?». Thomas estaba cada vez menos dispuesto a visitar a su padre. «Siempre hay peleas», explicó. «Y Penny me mira como si estorbara. No tienes que ir allí si no quieres». «Pero papá está triste. Dice que me echa de menos». Un día, Charlie llamó a Teresa. «¿Puedo hablar contigo? ¿Es sobre Thomas?». «No, solo para hablar. Todo salió mal. Se encontraron en una cafetería barata, no en el Blue Light, donde Charlie ya no podía permitirse ir.
Había adelgazado y tenía ojeras. ¿Cómo estás?, preguntó Teresa. ¿Sinceramente? Terrible. Penny, no es lo que pensaba que sería. ¿Qué pensabas que era? No lo sé. Creía que me quería de verdad, pero ahora solo quiere dinero. Teresa no se sentía regodeada, solo cansada de toda la situación. ¿Qué esperaba? Estaba acostumbrada a un cierto nivel de vida que yo proporcionaba ilegalmente. Charlie sonrió con amargura. ¿Sabes? A veces me despierto y pienso, ¿es realmente cierto? Realmente lo perdí todo. Mi familia, mi trabajo, mi reputación. ¿Y para qué? Una semana después, Penny se fue. Simplemente empacó sus cosas mientras Charlie estaba en el trabajo y dejó una nota. No puedo vivir así. No vengas a buscarme. Thomas me lo contó tras la siguiente visita a su padre. Papá está sentado solo en un apartamento oscuro. Dice que lo ha destruido todo. Creo que lo siente mucho. Pero no puede volver atrás, ¿verdad? Teresa abrazó a su hijo. No, querido. Hay cosas que no se pueden volver atrás, pero puedes empezar a vivir de otra manera. Mientras tanto, Penny no perdió el tiempo. Al cabo de un mes, sus redes sociales se llenaron de fotos en restaurantes y centros turísticos caros. En las fotos, había un hombre mayor a su lado, un exitoso hombre de negocios, como se supo más tarde. Charlie se tomó muy mal su marcha. En el trabajo se dieron cuenta de que se había vuelto aún más retraído. Su único consuelo eran los encuentros con su hijo, aunque no eran fáciles. «Papá, ¿por qué has hecho eso?», le preguntó una vez Thomas. «¿Por qué engañaste a tu madre?». «Yo cometí un gran error, hijo. Pensé que había encontrado algo mejor, pero resultó que había perdido lo más valioso». La vida de Charlie se convirtió en una monótona rutina. Trabajo, un pequeño apartamento, tardes solitarias. A veces llamaba a Teresa, intentando establecer al menos algún tipo de relación por el bien de su hijo. Quizás podría venir alguna vez, solo para estar con Thomas. No lo sé, Charlie. Tendría que hablar con él sobre eso. ¿Sigue enfadado conmigo? No está enfadado. Simplemente no lo entiende. Habían pasado 6 meses. Charlie seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento, trabajando como electricista, pagando la pensión alimenticia. Teresa se había enterado por amigos comunes de que había empezado a ir al psicólogo. Intentaba comprenderse a sí mismo y a sus actos. Penny aparecía a veces por la ciudad, siempre con ropa nueva y cara, con joyas nuevas. Una vez incluso intentó llamar a Charlie, pero él no cogió el teléfono. «¿Sabes?», le dijo a Teresa durante una de sus escasas conversaciones. «Me he dado cuenta de una cosa». «¿De qué?». «La felicidad no es cuestión de dinero ni de amantes jóvenes. Está en ser honesto contigo mismo y con tus seres queridos». Teresa no contestó. Pensaba en el precio que había tenido que pagar por esta sencilla lección. Una vida arruinada, la confianza perdida, una familia rota. Pero quizá así es como llega la sabiduría, a través de los errores y las decepciones. Han pasado 10 meses desde el divorcio. Teresa notó que por primera vez en mucho tiempo se despertaba con una sonrisa. Apenas empezaba a amanecer, pero ya sentía una oleada de energía y optimismo. El silencio matutino llenaba la casa de paz. En la cocina se sirvió una taza de café y se sentó junto a la ventana. Sus planes para el día daban vueltas en su cabeza. Tenía que recoger los documentos del banco, luego ir a trabajar, y por la tarde ayudar a Thomas a preparar el concurso de matemáticas. «Mamá, ¿estás despierta?». Thomas apareció en la cocina, despeinado por el sueño. «Buenos días, cariño. ¿Qué tal has dormido?». «He pasado una noche estupenda. Soñé con la Olimpiada de Matemáticas y gané». «Seguro que ganas. Eres el más listo». Durante el desayuno, Thomas habló de los complejos problemas que estaban resolviendo en sus actividades extraescolares. Sus ojos brillaban de entusiasmo. «El señor Watson dice que tengo un talento especial para las matemáticas. Quizá me convierta en científico». «Claro que sí, si quieres. He empezado a ahorrar dinero para tus estudios universitarios». «¿De verdad?». Los ojos del chico brillaron aún más. Después de desayunar, Teresa llevó a su hijo al colegio y fue al banco. Abrió una cuenta educativa especial para Thomas y transfirió una parte de su sueldo cada mes. «Es una decisión muy acertada», dice el director del banco.
Para cuando su hijo entre en la universidad, se habrá acumulado una cantidad decente. En el trabajo del albergue también hubo cambios. A Teresa la ascendieron. Ahora era administradora superior, con un sueldo más alto. Esto le permitió no solo ahorrar para la educación de su hijo, sino también planificar otros gastos. «Teresa, parece que estás radiante por dentro y por fuera», dijo Maggie durante nuestra pausa para comer. «Tan tranquila y segura de ti misma. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control, que puedo tomar mis propias decisiones. Y te sienta muy bien». Por la noche, ella y Thomas se sentaron a la mesa de la cocina, resolviendo problemas para la Olimpiada. Su hijo se convirtió en su principal apoyo y alegría. «Mamá, ¿te acuerdas de que antes llorabas mucho?» «Sí. Y ahora sonríes, y me gusta mucho más». Teresa abrazó a su hijo. Tenía razón. Ya no lloraba por las noches, ya no se despertaba con pensamientos inquietantes. En su lugar, tenía nuevos planes y sueños. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Todos los sábados iban al parque o al museo, hacían picnics y jugaban a juegos de mesa. Sin la tensión constante que reinaba en la casa, su relación se hizo más cálida y abierta. «Mamá, vamos a tener un perro», sugirió una vez Thomas. «Yo lo cuidaré». «¿Seguro que puedes con semejante responsabilidad?» «Sí, ya soy mayorcito, y creo que necesitamos a alguien peludo en casa». Tras muchas discusiones, adoptaron a un joven labrador de una protectora. Le llamaron Buddy. El perro se convirtió en un verdadero miembro de su pequeña familia. La planificación financiera se convirtió en una parte importante de la nueva vida de Teresa. Llevaba un cuidadoso control de sus gastos y ahorraba dinero no solo para la educación de su hijo, sino también para emergencias imprevistas. «Te has convertido en una auténtica mujer de negocios», bromea Isabel durante sus reuniones periódicas. «Por fin has aprendido a administrar tu dinero por ti misma. Y con mucho éxito, por lo que veo». Thomas también estaba aprendiendo a manejar el dinero. Teresa le abrió su primera cuenta bancaria y le enseñó los rudimentos de la cultura financiera. «Verás, querido, si ahorras un poco, pero con regularidad, podrás ahorrar para algo importante». «¿Cómo ahorrar para mi universidad?» «Exacto. Y tú también puedes empezar a ahorrar, por ejemplo, para una bicicleta nueva». La vida fue mejorando poco a poco. Aparecieron muebles nuevos en casa. Teresa por fin pudo permitirse cambiar el interior a su gusto. Pintó las paredes de colores claros, compró cortinas nuevas y sustituyó el viejo sofá por un cómodo sofá esquinero. «Mamá, qué bien se está aquí», se alegra Thomas. «¿Puedo invitar a mis amigos a tu fiesta de cumpleaños?» «Por supuesto, cariño. Haremos una fiesta de verdad». El cumpleaños de Thomas fue muy especial. Teresa lo organizó todo ella misma. Decoró la casa, encargó una gran tarta e ideó concursos para los niños. La alegría de su hijo fue la mejor recompensa. Las cosas también iban bien en el trabajo. Teresa introdujo varias ideas nuevas en la dirección del albergue, lo que hizo que aumentara el número de clientes habituales. «Eres un verdadero activo para nuestro establecimiento», dijo el propietario del albergue, el señor Green. «Estoy pensando en abrir un segundo local y me gustaría que lideraras este proyecto. Era una gran oportunidad de crecimiento profesional». Teresa estuvo de acuerdo. El nuevo proyecto significaba no solo un sueldo más alto, sino también una nueva experiencia profesional. Thomas estaba orgulloso del éxito de su madre. «Eres la mejor, mamá. ¿Ahora vas a dirigir 2 albergues?» «Sí, cariño, pero eso significa que tendré que trabajar más». «No pasa nada, te ayudaré. Y Buddy también te ayudará». Sus noches se volvieron especiales. Después de cenar, los tres, Teresa, Thomas y Buddy, se sentaban a menudo en el nuevo sofá, a ver películas o simplemente a hablar. El hijo hablaba del colegio, de sus amigos y de sus sueños. «Sabes, mamá», dijo una vez, «me alegro de que vivamos juntos. Quiero decir los tres, con Buddy». «¿Verdad que sí? ¿No echas de menos a papá?» «A veces sí. Pero ahora todo es diferente. Mejor. Ya no lloras, y hace calor en casa». Teresa se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Su casa se había vuelto más cálida, no por la calefacción, sino por el amor y la comprensión que reinaban ahora. Siguió haciendo planes para el futuro. Además de la cuenta de la educación de Thomas, tenía otros objetivos en mente.
Quizá algún día comprar una casa más grande o abrir su propio hotel. Lo principal es creer en ti mismo, le dijo una vez a su hijo. Si realmente quieres algo y estás dispuesto a trabajar por ello, todo es posible. ¿Cómo estás, mamá? ¿Has conseguido cambiarlo todo? Sí, cariño. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión que he tomado nunca. La vida tomó nuevos colores. Teresa ya no miraba atrás, ya no lamentaba el pasado. Miró hacia el futuro brillante que estaban construyendo juntos. Era una mañana de verano especialmente calurosa. Teresa se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas. Thomas ya estaba en la cocina. Últimamente se levantaba antes que su madre y preparaba él mismo el desayuno. «Buenos días, mamá. He hecho tortitas», anunció orgulloso cuando Teresa bajó a la cocina. «¡Qué bien huele! Te estás convirtiendo en todo un chef». «Eso es porque tú me has enseñado y he encontrado una receta nueva en Internet». Durante el desayuno, hablaron de los planes para el fin de semana. Las vacaciones de verano estaban en pleno apogeo y cada día traía nuevas oportunidades para pasar tiempo juntos. «¿Por qué no vamos al lago?», sugirió Thomas. «Podemos llevarnos a Buddy». «¡Qué buena idea! ¿Y podemos invitar a la tía Elizabeth y a los niños? ¿Y podemos invitar a Michael y a su mamá?» Michael era el mejor amigo de Thomas, y su madre, Rebecca, se había hecho muy amiga de Teresa desde hacía un año. A menudo pasaban tiempo juntas, ambas madres solteras criando a sus hijos. El lago estaba abarrotado, pero consiguieron encontrar un lugar apartado bajo los viejos sauces. Los niños corrieron inmediatamente al agua, y Buddy ladró alegremente, persiguiéndolos. «Esto es precioso», suspiró Elizabeth mientras colocaba la cesta de picnic. «Y qué bien que por fin salgamos juntos». Teresa observó cómo Thomas enseñaba a nadar a los hijos pequeños de Elizabeth. Se ha vuelto tan responsable, tan adulto. «¿Sabes?», dijo Rebecca. «Te miro y no puedo creer que hace un año fueras una persona completamente diferente». «¿Qué quieres decir?». «Bueno, tan deprimida, insegura, y ahora simplemente brillas de adentro hacia afuera». Teresa sonrió. Ella misma había notado esos cambios. Vivir sin estrés ni tensiones constantes ha cambiado no solo su estado de ánimo, sino también su aspecto. Las arrugas de ansiedad del entrecejo han desaparecido y ha aparecido un rubor en sus mejillas. Después de nadar, hicieron un picnic. Los niños contaban historias divertidas, Buddy pedía trozos de bocadillo y los adultos discutían los planes para el resto del verano. «Mamá, ¿podemos ir Michael y yo a un campamento de matemáticas?», preguntó de repente Thomas. «¿Qué campamento?». «El campamento diurno de la universidad. Habrá clases extra para los que quieran participar en las Olimpiadas». Teresa miró a Rebecca. Sus hijos estaban inquietos en su búsqueda de conocimientos. «Me parece una idea estupenda». «No te preocupes por eso», sonrió Isabel. «Conozco al responsable del programa, puedo hablar de un descuento». Era de noche. El sol se hundía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de rosa y oro. Los niños seguían corriendo por la playa, jugando con Buddy, y los adultos estaban sentados en una manta, disfrutando del momento. «¿Sabéis?», dijo Teresa, «os estoy muy agradecida a todos. Por vuestro apoyo, por vuestra amistad». «No empieces a llorar», se rió Rebecca. «Para eso estamos aquí, para apoyarnos mutuamente». De camino a casa, Thomas se quedó dormido en el asiento trasero, y Buddy apoyó la cabeza en su regazo. Teresa los miraba de vez en cuando por el retrovisor, y pensaba en lo feliz que había sido este verano. Al día siguiente, ella y Thomas decidieron pasar el día en casa. Hicieron palomitas, vieron sus películas favoritas y jugaron a juegos de mesa. «Mamá, ¿te acuerdas de cuando casi no pasábamos tiempo juntos?», preguntó de repente Thomas. «Sí, cariño. Entonces todo era distinto. Ahora es mucho mejor. Ni siquiera echo de menos cómo eran las cosas antes». Teresa abrazó a su hijo. Tenía razón. Sus vidas habían cambiado a mejor. Se hicieron más cercanos y aprendieron a entenderse a la primera. Por las tardes, solían pasear con Buddy por el parque cercano a su casa. Allí había una pequeña cafetería que preparaba el mejor cacao de la ciudad. «Señora Williams», les llamó un día el joven camarero. «Tenemos unas galletas de canela nuevas, las que tanto le gustan a Thomas». «Oh, entonces tomaremos 2 cacaos y una galleta».
Estaban sentados en una mesa de la terraza, observando a los transeúntes. Buddy estaba tumbado a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando para comprobar si estaba bien. Los fines de semana eran especiales para su pequeña familia. Podían ir espontáneamente de picnic, visitar el zoo o simplemente pasar un día de juegos de mesa en casa. Un día, decidieron probar algo nuevo. Se apuntaron a un taller de cerámica. Resultó ser una aventura divertida. Los dos eran unos ineptos trabajando la arcilla, pero se reían de sus intentos fallidos. «Mira, mamá, mi jarrón se parece más a un plato. El mío no se parece a nada». La profesora, una mujer mayor de ojos amables, les animaba. «Lo principal no es el resultado, sino el proceso. Y el hecho de que lo hagáis juntos». Estas palabras hicieron reflexionar a Teresa. Efectivamente, lo más importante no era lo que hacían, sino que lo hacían juntas, apoyándose y comprendiéndose mutuamente. Empezaron a viajar más, pequeños viajes de fin de semana a ciudades vecinas, para visitar lugares interesantes. Teresa inició una tradición. Cada vez que viajaban, compraban un pequeño recuerdo, que luego colocaban en una estantería especial. «Mira, mamá», enseñaba Thomas a los invitados. «Esto es de la ciudad donde vimos el reloj más grande del mundo. Y esto es de un pueblecito donde hacen el helado más delicioso». Poco a poco, su casa se fue llenando no solo de recuerdos, sino también de nuevas tradiciones. Todos los domingos horneaban galletas según la receta de su abuela. Todas las noches, antes de acostarse, leían juntos un libro, capítulo a capítulo. A menudo venían amigos a visitarles. La casa se llenaba de risas, conversaciones y olor a pan recién horneado. Buddy saludaba alegremente a cada invitado, moviendo la cola. «Vuestra casa es tan acogedora», decían a menudo los invitados. «Es como si entraras en un mundo especial». Y era cierto. Habían creado su propio mundo especial, donde reinaban el amor, la confianza y la comprensión mutua. Un mundo donde no había lugar para el resentimiento y la tristeza, donde cada día traía nuevas alegrías y descubrimientos. Una tarde, mientras estaban sentados en el patio viendo la puesta de sol, Thomas dijo: «¿Sabes, mamá? Me he dado cuenta de una cosa importante». «¿Qué?» «No necesitas mucho para ser feliz. Solo necesitas gente que te quiera. Y un perro», añadió, rascando a Buddy detrás de la oreja. Teresa sonrió. Su hijo era cada día más sabio. Y ella, por fin había aprendido a apreciar las alegrías sencillas de la vida, a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, a disfrutar de cada momento.